Bueno, y después de haber tenido 2 fines de semana en donde escuchamos al pastor Edgar de la comunidad cristiana Redención, vamos a retomar nuevamente las pinceladas del Evangelio de Marcos. Vamos a ver algunos temas más del Evangelio de Marcos. Así que quiero pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 45 hasta el versículo 56. Marcos capítulo 6 del versículo 45 al 56, y para ponerlos en contexto quiero decirles que lo que vamos a leer a continuación sucede justo después de que Jesús ha hecho el primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Así que este es un evento que ocurre después, y lo menciono porque en el pasaje se hace referencia a ese milagro, a ese suceso que nos muestra Jesús como el pastor de su pueblo. Así que bueno, sin más preámbulos, hagamos lectura de Marcos capítulo 6 del 45 al 56. Dice la Nueva Biblia de las Américas. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Este mensaje yo lo he titulado Ojos que ven, corazón que se endurece. Ojos que ven, corazón que se endurece. Ahora, al escuchar este título es posible que usted esté pensando: pastor, se equivocó. El dicho dice ojos que no ven, corazón que no siente. Pero tranquilos, yo modifiqué el dicho a propósito, y a medida que vayamos viendo el mensaje ustedes se van a dar cuenta de por qué yo he colocado este título. Hace ya varios años, Cristiano Ronaldo, que es uno de los jugadores más conocidos en el mundo, decidió hacer un experimento bastante interesante. Él decidió disfrazarse para salir a la calle a ver qué pasaba. Así que él se puso una barriga falsa, se colocó una barba, se puso una peluca y se paró en la mitad de una plaza en Madrid, España. Y mientras él estuvo en la plaza, él hacía varias jugadas espectaculares, invitaba a la gente a jugar, pero como estaba disfrazado, la gente no lo reconocía. Así que pocas personas le prestan atención. Ahora, de estar allí un par de horas, después de estar allí un par de horas jugando con un niño, en un momento él decide quitarse la barba, quitarse la peluca, y cuando la gente lo reconoce, pues evidentemente no lo pueden creer. Las personas que antes no le prestaban atención empiezan
agolparse alrededor de él, empiezan a tomarle fotos, gritan emocionados porque ellos no esperaban que ese hombre gordo y de barba fuese Cristiano Ronaldo. Ahora, el resultado de ese experimento era evidente. Cuando uno ve el video, uno ya sabe cómo va a reaccionar la gente. La gente va a quedar sorprendida, van a quererse tomar fotos con él, van a querer hablar con él, porque uno ya sabe cómo van a terminar las cosas. Lo sorprendente sería que sucediera lo opuesto. ¿Usted se imagina que este hombre se quitara la barba y se quitara la peluca y nadie lo reconociera? ¿Usted se imagina cómo sería el final de ese video, que Cristiano Ronaldo revelara su identidad y las personas siguieran su camino como si nada? Eso sería bastante extraño, ¿no? Nadie se esperaría un final de ese tipo. Bueno, en este pasaje que nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, sucede algo así. Al caminar sobre el mar, Jesús se revela a sus discípulos de una manera especial. Sin embargo, sus discípulos no lo reconocen plenamente. Ellos no tienen plena claridad de quién es Jesús. Ahora, sería fácil para uno juzgar a los discípulos, ¿no? Uno podría decir que eran un grupo de hombres como medio obstinados, como que no querían ver la realidad. Sin embargo, nosotros somos muy parecidos a ellos. En muchas ocasiones, especialmente en situaciones difíciles, muchos de nosotros no reconocemos a Jesús, aunque Él ya se reveló a nuestras vidas de una manera especial. Por ejemplo, cuando pasamos por necesidades y nosotros nos preocupamos y pensamos que estamos en apuros, que nadie va a poder ayudarnos, en esos momentos que hemos olvidado que Jesús es nuestro proveedor. O también sucede, por ejemplo, cuando intentamos salvarnos por nuestras obras. Todos nosotros sabemos que somos salvos por fe, que somos salvos por gracia, pero terminamos actuando como si fueran nuestros méritos los que nos van a brindar la salvación. Entonces, note cómo muchas veces, aunque Cristo ya se reveló a nosotros, aunque el Evangelio ya nos ha sido revelado, a veces como que no podemos reconocerlo claramente, especialmente en las situaciones difíciles. Por eso mi mensaje para ustedes en esta mañana es el siguiente. Pidamos a Dios que nos dé corazones que reconozcan a Cristo. Ese es mi mensaje para ustedes. Pidamos a Dios que nos dé corazones que reconozcan a Cristo. Ahora, ¿por qué nosotros debemos pedir algo como esto? ¿Por qué tenemos que venir a Dios para que nos dé corazones que reconozcan a Jesús? Bueno, eso me conduce a mi primer y único punto de este mensaje. Tú y yo necesitamos pedir corazones que reconozcan a Jesús porque no reconocemos a Cristo cuando el corazón está endurecido. Ese es el único punto de este mensaje. No reconocemos a Cristo cuando el corazón está endurecido. Ahora, para que nosotros podamos ver esto con claridad, de que no reconocemos a Cristo cuando el corazón está endurecido, yo quiero invitarlos a que analicemos este pasaje detenidamente. El texto nos dice que una vez Jesús alimenta a los 5,000, Él le insiste a sus discípulos que se suban a la barca y se adelanten a Betsaida. Entonces ellos se suben a la barca y se van mientras Jesús despide a la multitud y va luego a orar. Ya más tarde, a eso de las 3 de la mañana, que es la cuarta vigilia de la noche, Jesús puede ver desde tierra que sus discípulos están en medio del mar y no pueden avanzar porque el viento es muy fuerte. Ellos están remando con todas sus fuerzas, están haciendo todo lo posible para avanzar, pero el viento es tan fuerte
que ellos no avanzan. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, note los versículos 48 al 50. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. De acuerdo con Marcos, Jesús empieza a caminar sobre las aguas y lo que Jesús quiere es que sus discípulos lo vean pasar de largo. Y aquí es importante que nosotros nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué Jesús quiere que sus discípulos lo vean caminar sobre el agua y lo vean pasar frente a ellos? Bueno, la respuesta es que Jesús quiere revelarse a sus discípulos de forma extraordinaria. Él quiere revelarse a sus discípulos de forma extraordinaria. Ese acto de caminar sobre el agua, de pasar por enfrente de sus discípulos para que ellos lo vean, nos habla mucho acerca de la identidad de Jesús. Específicamente, ese acto nos revela a Jesús como Dios. Y esto lo podemos ver de diferentes maneras. A Jesús como Dios hay varias cosas en el pasaje que así lo muestran. En primer lugar, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar varios pasajes que hacen referencia a Dios caminando sobre el agua. Por ejemplo, el Salmo 77, versículo 19. ¿Qué dice el Salmo 77, 19? Dice: en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. En Job, capítulo 9, versículo 8, refiriéndose a Dios, se dice lo siguiente: el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Entonces, en varias secciones poéticas del Antiguo Testamento se habla de Dios como caminando sobre el mar. En segundo lugar, cuando Jesús habla a sus discípulos, Él les dice en el versículo 50, tengan ánimo, soy yo, no teman. Bueno, eso no parece muy trascendente, pero de acuerdo con una traducción más exacta, lo que Jesús les dijo fue, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, esa frase de yo soy es muy importante porque puede estar haciendo referencia al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Dios se presenta ante Moisés, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. Y aquí Jesús está ante sus discípulos diciéndoles, no teman, yo soy. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, hay algo más. En tercer lugar, en el versículo 48, se nos dice que Jesús quería pasarlos de largo. Y ese detalle es muy importante. Imagínense la escena por un momento. Estos hombres están ahí remando con todas sus fuerzas y de repente ven a una persona pasando por enfrente de ellos. Eso es muy interesante. Y Jesús quería eso. Quería pasarlos de largo. Y ese detalle es importante porque en el Antiguo Testamento hay algo que se conoce como teofanía. ¿Qué es una teofanía? Bueno, yo lo expliqué el día martes en la oración. Una teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Por ejemplo, la zarza ardiente desde donde Dios le habla a Moisés. La zarza es una manifestación visible del Dios invisible. Ahora bien, teniendo presente esto, yo debo decirles que hay varias teofanías en donde Dios pasa por enfrente de sus criaturas para revelarse a ellos de una manera especial. Por ejemplo, en el pacto con Abraham,
cuando están los animales partidos en dos, Dios pasa en forma de columna de fuego, de horno humeante, por enfrente de esos animales. Pasa, ¿cierto?, su presencia por allí. Pero hay otra teofanía que nos muestra esto con muchísima claridad, y es cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Observe Éxodo 33, del 21 al 23. Éxodo 33, del 21 al 23. Dice: entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y me verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Entonces aquí vemos que Dios pasa frente a Moisés para mostrarle su gloria. Y Jesús en este pasaje de Marcos está pasando frente a sus discípulos para que ellos vean la gloria de Dios, pero esta vez revelada en su Hijo Jesucristo, para que ellos vean una teofanía, una manifestación visible del Dios invisible que les está siendo revelada ahora en Cristo Jesús. Entonces, en resumen, en este relato Marcos nos muestra claramente que Jesús es Dios y lo hace de diversas maneras. Jesús camina sobre el agua como solamente Dios puede hacerlo. Jesús dice: tengan ánimo, yo soy, haciendo referencia al nombre de Dios. Y por último, pasa frente a ellos revelando la gloria de Dios, pero esta vez en la persona de Jesús. Todo este acto que parece tan simple en la lectura nos revela a Jesús como Dios. Él se reveló a ellos. Ahora bien, ante esto, uno tiene que preguntarse: ¿conocemos a Cristo como Dios? Hoy en día no tenemos una teofanía en una zarza ardiente. Hoy en día quizás no tenemos la teofanía pues a la persona de Cristo frente a nuestros ojos, pero Jesús se revela a nosotros a través de su palabra. ¿Conocemos nosotros al Hijo de Dios a través de su palabra? ¿Conocemos a Cristo de esta manera? Bueno, si tú no conoces a Jesús por su misma revelación, por la misma Biblia, yo quiero invitarte a que te acerques a Él. Acércate a la Biblia y ora y pídele al Señor que te revele a su Hijo Jesucristo, que puedas ver su gloria a través del Evangelio. ¿Ok? Bueno, volviendo al desarrollo del texto, pues queda claro que Marcos nos presenta a Cristo como Dios, ¿cierto? Ya vimos las pruebas y aquí es donde uno se pregunta: ¿cómo reaccionaron los discípulos? ¿Cierto? Ante esa revelación tan extraordinaria, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, uno esperaría que ellos dijeran algo así como: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Así como el experimento de Cristiano Ronaldo, cuando él se quita su barba y se quita su peluca y las personas dicen: tú eres Cristiano Ronaldo. De igual manera esperaríamos que los discípulos, después de ver tremenda revelación, tremenda teofanía, dijesen: tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, noten nuevamente lo que dicen los versículos 49 al 52. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Es muy
curioso lo que Marcos nos dice. En primera instancia, ellos piensan que es un fantasma. Y cuando ellos se dan cuenta que es Jesús, aún así siguen asombrados. Y Marcos nos dice que estaban asombrados por dos razones. Uno, ellos no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. No se dieron cuenta que solamente Dios podría dar de comer a su pueblo de esa manera. Y dos, su mente estaba embotada. Es lo que nos dice el versículo 51. Ahora, una traducción más exacta de esa frase es: sus corazones estaban endurecidos. Ellos se turbaron porque sus corazones estaban endurecidos. Acababan de verlo caminar sobre el agua y aún así no entendían quién era Jesús. No tenían la claridad de su identidad. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Es como lo que sucede con Faraón en el libro de Éxodo. Se nos dice que Faraón ve el poder de Dios manifestado en las plagas, pero no reconoce a Dios como Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Así que ese es realmente el problema. Los discípulos no pueden reconocer plenamente la identidad de Jesucristo porque tenían el corazón embotado. Y aquí es donde el título de este mensaje cobra todo el sentido. Ojos que ven, corazón que se endurece. Los discípulos vieron con sus ojos, pero aún no veían con el corazón. Aún no reconocían a Cristo con el corazón. Y hay un ligero contraste que resalta esto todavía más. Del versículo 53 al 56, cuando Jesús llega a Genezaret, el texto nos dice que las personas lo reconocieron, y cuando la gente lo reconoce, empieza a traer a todos los enfermos que están en necesidad. Entonces, en medio de la dificultad, las personas de Genezaret reconocen a Jesús, pero los discípulos, en medio de su dificultad en el mar, se asustan y se asombran. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. ¿Qué gran problema es el corazón del hombre? ¿Qué gran problema es el corazón del hombre? Como lo dijo el teólogo R.C. Sproul, las personas no conocen a Jesús porque les falta inteligencia, sino porque tienen sus corazones duros. Ese es el problema. Las personas no conocen a Jesús porque les falte inteligencia, porque sean incapaces, porque les faltó educación. No conocen a Jesús porque tienen el corazón endurecido. La razón por la cual muchos hoy en día no conocen a Cristo es porque su corazón está embotado. Y esto, mis amigos, nos deja grandes lecciones a nosotros. En primera instancia, esto nos enseña que estar cerca de Jesús no es suficiente para tener una fe real en nuestros corazones. ¿Escuchó esto? Estar cerca de Jesús no es suficiente para tener una fe real en nuestros corazones. Permita darle un ejemplo. Judas estuvo pero muy cerca de Jesús. De hecho, él estuvo muy activo en el ministerio de Cristo. Él vio cientos de milagros, él convivió con Jesús, él fue enviado por Jesús, pero nunca reconoció a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estuvo endurecido hasta el final. Entonces, estar cerca de Jesús no es suficiente para tener una fe genuina. Así que tengamos cuidado. Nosotros necesitamos más que reunirnos los domingos. Reunirse los domingos es importante. Pero además de pasar tiempo con Jesús los días domingos,
Necesitamos desesperadamente que Jesús se revele a nuestros corazones. De nada nos sirve vernos los domingos. De nada nos sirve vernos los martes. De nada nos sirve plantar una iglesia si nuestro corazón todavía está endurecido. Necesitamos conocer a Cristo como Él se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Necesitamos un corazón de carne para poder reconocer a Jesús. Un teólogo lo puso de la siguiente manera: la única esperanza para los pecadores es un trasplante de corazón, para que Dios saque de nuestros corazones voy a volverlo a leer porque me he enredado. La única esperanza para los pecadores es un trasplante de corazón, para que Dios saque nuestros corazones de piedra que se niegan a creer y nos dé corazones de carne que laten con fe en Cristo. Necesitamos un trasplante de corazón. Que Dios quite estos corazones de piedra que se niegan a creer en Él y que el Señor nos dé corazones de carne que laten de fe y por Cristo. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Así que, amigos, pidamos a Dios que nos dé corazones que reconozcan a Cristo. Oremos por nuestras vidas, pero también oremos por aquellos que parecen estar cerca de Dios, pero todavía no han reconocido a Jesús. Están ahí, en la iglesia, en el grupo de oración, compartiendo el espacio eclesial o el espacio en la iglesia, pero aún así no conocen a Jesús. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Y oremos para que en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, porque ellos estaban en medio de una tormenta de viento, pues que no nos pase lo de los discípulos, que podamos reconocer a Jesús aún en esos momentos difíciles. Muchas veces nosotros decimos: yo creo que Dios es soberano. Decimos: yo creo que Dios es un Dios de gracia. Yo creo que Dios es un Dios todopoderoso. Pero cuando viene la crisis, no reconocemos lo que ya nos ha sido revelado. No reconocemos al Dios soberano, no reconocemos al Dios de gracia y no reconocemos al Dios todopoderoso. Así que, amigos, necesitamos corazones que reconozcan a Cristo. Pidamos a Dios que nos dé corazones que reconozcan a Jesús. Oremos. Señor, te quiero dar las gracias por esta tu palabra y porque en este corto mensaje, Señor, tú te revelas de una forma gloriosa a nosotros. Te revelas como Dios, pero al mismo tiempo revelas la dureza de nuestro corazón. Revelas que muchas veces nosotros podemos ver con los ojos, pero tenemos el corazón endurecido. Perdona, Señor, nuestra incredulidad y ayúdanos a depositar nuestra fe en ti. Ayúdanos a encontrar consuelo en ti, que en los momentos difíciles nosotros no olvidemos de ninguna manera quién eres tú. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos conocerte y reconocerte en todo tiempo y en todo momento. Tú eres el único que puede lidiar con nuestros corazones enceguecidos. Tú eres el único que puede revelar a tu Hijo Jesucristo de manera gloriosa a través del Evangelio y a través de tu palabra. Oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.